Queridos hermanos de Radio Gozo, qué gusto, qué placer estar con ustedes en este momento para compartir un mensaje al corazón, a la familia y sobre todo a los hombres y mujeres de buena voluntad, las personas que sufren y que a veces no saben por qué sufren, de dónde viene ese sufrimiento. Hoy quisiera hablarles sobre la cruz, que no está hecha para aguantarla. Y nosotros la aguantamos, la llevamos porque hay resignación y bueno, pues. ¿Saben ustedes quién fue el que inventó la cruz? ¿Quiénes fueron los que inventaron la cruz? Algunos me dijeron que eran los romanos, pero no, fueron los persas. Fueron los persas los que inventaron la cruz. Para ellos, los persas, el suelo era algo sagrado y no debía ser manchado con el contacto con el cuerpo de un criminal. Y por eso que los malhechores los colgaban en una cruz. Y vean, Jesús escogió ser colgado en una cruz. Y San Pablo dirá, maldito aquel hombre que cuelga de un madero. Y el Señor lo aceptó para ofrecerse para salvación del mundo. Así que Jesús murió como un maldito. A los ojos de la gente era un maldito en la sociedad. Y él había advertido que cuando fuera levantado entre el cielo y la tierra, se refiere a la cruz, cuando sea levantado atraería a todos hacia él. Y así fue. Vean ustedes, el Viernes Santo lo dejaron solo, pero ya el domingo de Pentecostés ya habían 5.000, 4.000, cada día empezaron a acercarse más a él. Pues esta gran tentación que Satanás le presentó a Jesús, ¿se acuerdan ustedes cuando lo fue a buscar al desierto? ¿Qué cosa le hizo el diablo? Lo quiso hacer huir lejos del camino de la cruz. Servirse de su poder de Dios para llevar a cabo la redención de una manera fácil. Y por eso cuando el apóstol Pedro se lo presentó a Jesús para disuadirlo de ir a Jerusalén a tomar su cruz, Jesús le recordó al demonio, al tentador, que debería de alejarse de él. Apártate de mí, Satanás. Vean, hermanos y hermanas, nuestra gran tentación en el mundo digital y en nuestra sociedad de consumo, en donde se enseña a sacarle el jugo a la vida, donde en todos lados te dicen, oye, ¿te divertiste? ¿Qué tal? ¿Te ha divertido esto? Pues es precisamente buscar un camino sin obstáculos, un camino sin cruces, un camino sin pruebas, pensar en un Cristo sin cruz. Inclusive hay iglesias evangélicas aquí en Lima que, por ejemplo, me contaban varios pastores, ¿sabes qué, padre? Esta iglesia que está en tal sitio, todos los evangélicos le llamamos el club, porque ahí la pasan divertido, no tocan ciertos temas, simplemente van a divertirse. Ese Cristo, queridos amigos, no existe. Bien decía el novelista Julian Green, que un cristiano sin cruz es una fantasía de filósofos. Es verdad. Jesús en eso fue muy específico, muy claro. Aseguró, él nos dijo que para llamarse discípulo había que reunir 3 condiciones. Mateo, lo encontramos, y Mateo nos explica, ¿no? Primero tienes que negarte a ti mismo, luego tienes que tomar tu cruz y luego cada día seguirlo.
Así que comenzamos con eso, negarse a sí mismo. Orígenes, el famoso filósofo Orígenes, comentando el momento en que Jesús llamó a Pedro Satanás, dice que Jesús quería decirle a Pedro: Pedro, no pretendas ponerte delante de mí, a ti te toca seguirme, no te pongas delante mío. Y es que Pedro intentaba darle lecciones al maestro. Inclusive quería decirle cómo tenía que llevar su misión. Nuestro problema en la oración consiste en que, como Pedro, queremos enseñarle a Dios qué es lo que tiene que darnos. Nosotros cuando rezamos queremos que Él haga nuestra voluntad. Nosotros no hacemos la voluntad de Dios, queremos que Él haga nuestra voluntad, es decir, nuestro capricho, que pretende seguir por una senda fácil, ideada por nuestro egoísmo. Por ahí. Y le decimos muchas veces al día: Señor, camina por acá. Y ante nosotros suenan dos voces, la del mundo, que predica una comodidad absoluta. Sus pies son un tesoro, mímelos, así he escuchado cuando te venden esos zapatos finísimos. Sus pies son un tesoro, tienes que mimarlo. El secreto de la felicidad está en tener una buena cama. Compre la cama tal y con eso va a tener sueños maravillosos. Si usted quiere comprar o busca o usa tal perfume, todo el mundo caerá a sus pies. La otra voz, en cambio, la de Dios, nos dice: en vez de ese paseo, ¿por qué no visitas a aquel enfermo? En vez de tu viajecito a Miami, ¿por qué no te encargas de cuidar a tu abuelita o tu tía con Alzheimer? Es tremenda la situación. Podrías emplear ese dinero en gastar, en aliviar a esa pobre viuda de sus lágrimas, en vez de irte a un crucero por Europa. Te dieron un codazo porque de esa viuda, ¿no? Que te sonríe, nosotros por lo general no le devolvemos la sonrisa. Cuando seguimos la voz de Dios, entonces nos estamos negando a nosotros mismos. Estamos escogiendo ir a Jerusalén. Estamos agarrando resueltamente, como dice San Pablo, nuestra cruz. Estamos escogiendo acompañar al Señor en su pasión. Y no lo hacemos por masoquismo, no buscamos sufrimiento por sufrimiento, lo hacemos porque es el único camino para estar cerca de Jesús. En cada uno de nosotros vive un Pedro, pero un Pedro sin Pentecostés, que busca todos los pretextos para evitar el camino hacia Jerusalén, para continuar plácidamente entre los lirios del campo y entre los bellos trigales. Vean, esta es una historia que nos pasa constantemente a nosotros. Siempre estamos huyendo de la cruz, siempre. Por eso que Jesús dice: niégate a ti mismo. Segundo, dice Jesús: toma tu cruz de cada día. No dice Jesús: aguanta tu cruz de cada día. No, dice: toma tu cruz. Es decir, no agarres la cruz a la fuerza, porque si lo agarras a la fuerza, te va a molestar, te va a hacer mucho daño. Hace un momento les decía que busquemos Mateo. Bueno, Mateo, me olvidé de decirlo, Mateo 16:24, tomar la cruz. Él tomó con cariño su cruz. Él era instrumento a través del cual le regalaba a los hombres su oportunidad de salvación. Una mujer santa
que ya está en el cielo, se llamaba Jacinta, una mujer de Dios, me dijo: oye padre, vamos a rezar por el otro padre, por el padrecito León, que era un santito. Vamos a rezar por el padre porque mira, le tiembla tanto sus manos, debe tener un problema en el cerebro, vamos a rezar. Bueno, y el padre León aceptó, porque era una mujer tan santa, una mujer tan buena, aceptó que rezaran por él. Cuando estábamos rezando, ella se asombró y dijo: ya no vamos a rezar. Y le pregunté por qué. ¿Sabes qué, padre? A la hora que he empezado a rezar, he visto al padre León abrazado a su cruz con una sonrisa maravillosa. ¿Quién soy yo para quitarle esa cruz? Él lo ha aceptado con un cariño enorme. El ciclista, antes de la carrera, casi con ternura, acaricia y limpia su bicicleta, no porque cuesta $10,000, no. Es el vehículo que lo va a llevar al triunfo. La cruz es igual, es el camino para llegar a la salvación. Y el Señor no quiere que le llevemos a rastras de mala gana, aguantando, renegando. Al contrario, la cruz no es haber escogido libremente ser cristiano, no. Es importante que tú lo medites y lo pienses. La cruz es todo lo que se nos viene encima por apartarnos de los criterios que nos sirve el mundo en bandeja de plata, para seguir una senda estrecha que de antemano sabemos que es un terreno minado, en donde hay que saber caminar de puntillas, casi en equilibrio. Y Jesús no nos pide que vayamos a buscar otra cruz, o ni siquiera que vayamos a buscar esa cruz, no. La cruz se nos viene encima, nos pide que no le hagamos mala cara. Jesús no quiere que sus seguidores sean esos personas amargas, tristes, sin gozo, compañeros de Dios pero sin gozo. Él quiere que como cristiano tú te sientas contento, que le agradezcas la invitación de poder acompañarlo. La cruz de cada día no hay que andarla buscando, basta con decidirte ser bueno, y lo demás viene por añadidura. Pues el profeta Jonás le tuvo miedo a su cruz, ¿se acuerdan? Jonás anda y predica y tuvo miedo, se escondió. Él no quiso cumplir con esa responsabilidad, por eso creyó que huyendo de su cruz podía arreglar su problema. No fue así. Todo se alborotó a su alrededor, el mar, los hombres, su corazón, hasta que aceptó la misión que el profeta, que Dios le había dado a Jonás. Entonces se aquietó su espíritu, se dio cuenta que era mejor sufrir cargando de buena gana su cruz y que andar penando por pretender evadir la cruz. ¿Cuántas veces a mí me ha pasado en mi vida espiritual? Mejor, Señor, agarro mis 4 chivas y me largo y me voy, y entonces voy a hacer mi vida de otra manera. ¿Cuántas veces? Esa es una tentación. Pero yo lo he tenido, así que cualquiera lo puede tener. Es una ilusión creer que todo nos va mejor si escogemos un camino de rosas, un camino sin dificultades. La ballena del vacío y de la frustración está lista para tragarnos. El hombro del individuo, de cada ser humano, ya desde su nacimiento viene con esa ranura hecha a la medida para su cruz. Todos tenemos un hombro lo suficientemente preparado para recibir la cruz. Andar sin cruz es como ser un extranjero en su propia casa. Y por último dice:
Jesús hay que seguirlo. Yo no sé si ustedes cuando eran chicos, yo sí, pero cuando éramos chicos jugábamos a las estatuas. Entonces nos reíamos muchísimo porque le movíamos el brazo, la cabeza, la pierna a la estatua, nuestro amigo. El niño que lo dirige hace una mueca o se pone en una determinada posición, y el que desea continuar en el juego debe imitar esa posición por ridícula que parezca. Con Jesús es lo mismo, no se le puede seguir en algunos días, como algunos piensan. Lunes, miércoles y viernes, Señor, voy a seguir mi cruz. Todos los otros días, no. Es más, todos los creyentes nos ponemos nuestra cruz cada día. Andrés y Juan andaban buscando un ideal para su vida. Se encontraron con Jesús y le dijeron: Maestro, ¿dónde vives? Jesús les convidó a ir con él y nunca más lo dejaron. Hacía y decía muchas cosas un poco raras, pero su corazón les decía que no podían dejarlo. Aun cuando en la noche del huerto salieron huyendo, ellos sabían que Jesús estaba dentro de sus corazones. Estábamos compartiendo cómo el profeta Jonás huyó de su cruz, pero Jonás no es el único. Ahora estaba pensando también en Jeremías, que por cumplir su deber de profeta fue a parar a la cárcel. Claro. Lo torturaron y de pronto le vino la tentación de dejarlo todo, de lanzarlo todo por la borda y olvidarse de la voz de Dios. Pero el Señor le dijo: tu palabra en mi interior se convierte en fuego que me devora. Trato de contenerla y no puedo. Jeremías 29. Señor, tu palabra, trato de quitarla de mi mente, de mi corazón, pero no puedo. El profeta Jeremías había comprendido que no podía hacer a un lado el mandato de Dios. ¿Cuál era el mandato de Dios? Jeremías, tú vas a hablar de mí, pero tienes que llevar tu cruz. Y tienes que seguirme. Y lo hizo. Él luchó para no decirlo con desgano, sino con gozo. Hermanas, hermanos, seguir a Jesús quiere decir ponerte en la fila por la que Él pasó. Es muy fácil saber cuál es y distinguirla entre todas las demás. Hoy día, hace unos cuantos años, estaba leyendo a María Bordoni, la fundadora del Mater Dei, de una congregación de religiosas, y decía: me encantan los carismas en la iglesia, pero yo no veo ninguno que tenga el carisma de la cruz. Y bueno, pues si no hay nadie que quiere llevar el carisma de la cruz, lo llevaré yo. Y voy a ir por la senda de Jesús. Siempre, cuando tú empiezas a seguir a Jesús, vas a darte cuenta que el camino de Jesús está marcado con unas marcas de sangre. Es ahí. Qué importante, qué necesario es seguir a Jesús, aunque hayan huellas de sangre por ahí. En una obra de teatro que llamado Buenos Aires Hoy, hay una escena bien interesante. Vean esa obra. Un teatro, Buenos Aires Hoy. Apareció un muchacho con una Biblia en la mano. Y a su alrededor todos están matando, robando, siendo infieles. Y el joven, a voz en grito, comienza a leer el Sermón de la Montaña. Y su voz empieza a molestar a la gente que estaba alrededor. De pronto se lanzaron contra el chico, lo desnudaron y lo crucificaron contra la pared. Eso es el retrato de un cristiano de verdad, un cristiano auténtico. Lleva su Biblia en la mano,
pero no para lucirla, sino para vivirla. Y en cualquier parte que aparezca un seguidor de Jesús, será como un sermón de la montaña ambulante. Es decir, tú, si quieres seguir al Señor, tendrás que ser como el sermón de la montaña ambulante. Y lógicamente tiene que molestar a las personas que están alrededor. Y al final ya será como siempre conocido. En un mundo donde están preocupados porque no hay un crecimiento de la tasa mensual del 3% y el Producto Bruto Interno, y preocupados de la ganancia en este mundo de gran comodidad, de gran consumo, nuestra tentación sigue siendo la de Pedro. Sigue. Buscar escapatorias para no tomar la cruz. Lo agarró del brazo, lo llevó a Jesús unos cuantos metros más para allá y le dijo: Señor, ¿estás loco? ¿Cómo se te ocurre? En este momento tenemos 80% de rating, más que Magali y Gisela juntos. Pero ¿cómo se te ocurre decir que tienes que ir a la cruz? Oye, Señor, pero ¿qué te pasa? ¿Estás mal? Bueno, Jesús lo llamó Satanás y trató de darse cuenta por qué Pedro le decía eso, porque quería llevar una vida cómoda. Mientras, como el profeta Jonás, estemos evadiendo nuestra responsabilidad, nos vamos a sentir tragados por el vacío de la frustración. Hasta el momento que, como el profeta Jeremías, aceptemos que la voz de Dios en nosotros no se puede callar y que debemos de obedecerla de buena gana, hasta ese momento, pues estaremos inquietos, como lo decía San Agustín: Señor, mi corazón anda inquieto y no descansará hasta que llegue a ti. Jonás, en el vientre de la ballena, estaba protegido. Pues nosotros tenemos que tomar con cariño nuestra cruz y la vamos a mimar, la vamos a tratar con cariño, como el ciclista mima su bicicleta que lo lleva a la victoria. Así es. Vean, hermanos y hermanas, una cruz, un objeto pequeño e insignificante, se encuentra por todas partes. Los arquitectos han hecho bellísimas cruces. Por ejemplo, quienes han estado en la iglesia del Padre Pío, hicieron una cruz de un montón de fierros, la pusieron encima del altar. Me han dicho que ya no está, pues no sé por qué la han sacado, pero así es. Los carpinteros y talladores tienen gusto refinado para hacer brotar cruces por doquier. Ahora hay una cruz llamada cruz juvenil, donde la han tallado de tal forma que ya no parece cruz. Y hasta los hippies lo descubrieron como un signo muy típico de su indumentaria. La cruz, siempre la cruz. Pero una cruz decorativa, una cruz casual. Todos llevan una cruz, pero pocos meditan su significado. Es tan tedioso pensar en lo que simboliza. La sombra que proyecta en la historia de la humanidad es algo macabro, algo que molesta cuando no se tiene ganas de pensar en algo serio. Vean ustedes, entre los evangélicos, casi nadie ha escrito sobre la cruz. Tú busca un libro sobre la cruz en una librería evangélica, se van a demorar para buscarla, no la vas a encontrar. Todo es la gloria, todo es la victoria, todo es el gozo, todo es la alegría, pero se saltan del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección. No pasan ni por el jueves ni por el viernes. Cuando leemos el Evangelio,
que una condición indispensable para ser seguidor de Jesús es llevar la cruz, mucha gente se retira. Si alguno no quiere llevar su cruz, no puede ser mi discípulo, dice Jesús. Muy claro, muy preciso, solo se puede ser seguidor de Cristo cristiano si se acepta de buena gana para que necesariamente se pueda llevar la cruz. Todos hemos tenido o tenemos miedo a la cruz, todos. Nuestra sociedad moderna, muy pacíficamente y sin mayores dudas, se llama simplemente cristiana, pero le tiene un miedo pavoroso, terrible a la cruz, le rehúye a la cruz. Procura no pensar en su simbolismo, en la siniestra sombra que proyecta en la historia de la humanidad. Nuestra sociedad en realidad odia la cruz, y por eso que se industria en desvalorizarla en su significado auténtico, y hasta la reviste de oro, la coloca con astucia en los cuellos de las lindas damas, como arete, para que atraiga las miradas pícaras de los hombres. Y si se sondea fríamente el alma de nuestra sociedad que se llama cristiana, se nota que tiene un talento portentoso para evadir la cruz. Si hay algo que predomina en nuestra época es el ansia de poder. Cada quien se abre paso a codazos para estar al frente de la fila, como cuando se quiere ingresar al estadio para ver un partido especial. Hace unos días salió el iPhone 6 y hay gente que ha hecho cola 2-3 días antes para ser el primero o el segundo en agarrar ese teléfono. El orgullo ha alcanzado la categoría de virtud. Siempre tenemos la razón. Es el otro el que se equivoca. Nosotros nunca nos equivocamos. Es el otro que tiene que pedir disculpas. ¿Nosotros por qué? Vivimos una fiebre por el confort. Es otra de nuestras pseudo virtudes, el confort. Cada quien lucha porque no le falte nada. Tengo que tener todo. No nos contentamos con lo necesario. Ansiamos con impaciencia el lujo refinado. Díganme ustedes, ¿quién puede vivir sin un televisor LED? ¿Quién puede vivir sin una refrigeradora? ¿Quién puede vivir sin un equipo de sonidos? ¿Quién puede vivir sin un vistoso carro? Nos parecería como si estuviéramos desnudos por la calle. Es más, ahora conversábamos con unos amigos y nos reíamos porque las personas que se sientan a la mesa cuando las invitan a comer hacen la pregunta. Una pregunta, disculpa, ¿el celular va a la izquierda o a la derecha? Nos preocupa mucho eso. Nos buscamos relacionarnos con la gente de dinero. Ellos nos pueden ser útiles en los momentos claves de la vida. En cambio, con los que viven abajo, ¿para qué? Ellos lo único que hacen es pedir favores. Pues las estructuras de nuestra sociedad están prefabricadas para favorecer a una élite, a un grupito que no lo necesita, y para marginar más y más a un sector que tiene verdadera necesidad de ayuda. Si un obrero quiere comprar un carrito modesto, nunca le pasa por la mente hacer una petición en papel sellado a un ministerio para traer el vehículo del extranjero con exención de impuestos y de aduanas, pues se reirían en su cara. Haría el ridículo.
Pero aquel ricachón que tiene buenas conexiones no tiene más que almorzar en el club con ese alto funcionario y ya sabe que puede traer su lindísimo carro de Europa sin pagar ningún impuesto. Así pasa. Esto sucede. Esto sucede. Para que nosotros podamos hacer una compra de tal cosa importante para la iglesia, tenemos que pasar 1 año, 2 años, 3 años haciendo chanchada, cuyada, patada, pollada, todo lo que podemos hacer para sacar fondos. Todos estos pasteles de injusticia gritan que nuestra sociedad le tiene miedo a la cruz, que le rehúye. Por lo tanto, no se puede llamar a una persona así nomás cristiana. No se puede. Cristo, que vino a este mundo, no le tuvo miedo a la cruz, no huyó a la cruz. Dice ahí en el Evangelio que cuando decidió irse a Jerusalén, dice resueltamente, no dudando, resueltamente. Qué cosa tan curiosa, ¿no? Cristo vino al mundo para enseñarnos prácticamente a los hombres que la cruz no hay que tratarla como a una suegra, sino como a una novia. Cristo no esperó llegar a los 33 años para tomar su cruz. Si ustedes se reflexionan cómo fue su aparición en la tierra, uno se queda perplejo. A nosotros, para la Nochebuena, se nos ocurre peregrinas ideas. Hacemos un lindo nacimiento con angelitos lindos, pintaditos, con acerrín de colores, con pastorcitos lindos, con un burrito muy limpio y con un buey muy pensativo. ¿Cómo le hubiera gustado a María que su hija naciera en uno de esos nacimientos, no? Claro, por supuesto. Sin embargo, ella se fue a un lugar húmedo, maloliente, donde los animales comían y por ahí también defecaban. Hermanos queridos, la verdad fue otra. Cristo nació por una providencial emergencia en esa cueva maloliente. Los pastores no usaban gel, no usaban gel. Ni tampoco usaban colonia Givenchy, ni Dior. No pues, no era así. A través de todo el Evangelio, a Cristo se le ve rozándose con los sordos, con los cojos, con los mudos, con los que olían mal. Vean ustedes la vida de la Madre Teresa. Se pasó toda su vida con gente sucia, enferma, triste, maloliente. Por eso le daba el Señor tantos auxilios, tantas ayudas a estos santos. Bienaventurados los que lloran, dice Jesús. Bienaventurados los que sufren, los que tienen hambre y sed de justicia, los que son perseguidos. ¿Saben, hermanos? Jesús dio la cara por estas personas que sufrían. Durante el tiempo de Cristo, como en todas las épocas, también habían estructuras sociales injustas. No vayan a pensar que es solamente ahora. No, ya desde el tiempo de Jesús habían grupos injustos. Él hubiera podido muy bien haberse callado, como decimos criollamente, zafar el bulto, ¿no? Dejar de lado todo ese dolor y no decir nada. Nadie le hubiera molestado si él no tomaba su cruz, pero Cristo no venía para que le pusieran bozales. Él era el verbo y decía la verdad. En su época estaba prohibido, por ejemplo, curar a los enfermos el día sábado, y Cristo
A propósito, curó a muchos enfermos el día sábado. Y los que cuidaban el templo, los que lo perseguían, le echaron en cara. Y él tuvo que contestar, ¿saben qué? El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Esa pobre vieja, esa pobre mujer que estaba tan encorvada, la sanó el día sábado. Y se le echaron encima, ¿cómo haces una cosa así? Y Jesús dice, esta mujer vivió 18 años atada por Satanás, y yo no podía ayudarle el día sábado. ¿Se acuerdan ustedes? Entre el grupo de los que lo buscaban a Jesús estaba el grupo de los intocables. ¿Quiénes eran los intocables? Los fariseos. ¿Y por qué eran intocables? Porque habían estudiado mucho. Su mente estaba lleno de letras. Sabían muy bien la manera de tener al pueblo amarrado. Eran sofistas. Sabían envolver con sus palabras. Ninguno de ellos se hubiera atrevido a objetarle nada. Sin embargo, Cristo se les enfrentó. Los llamó sepulcros blanqueados. Y claro, Jesús se metió en camisa de 11 varas. Cristo ya sabía que a la cruz no hay que tenerle miedo. ¿Somos cristianos? Bueno, no lo sé. ¿Ustedes qué piensan? ¿Somos cristianos? Mientras que nos va bien en nuestro grupo, en nuestra comunidad, Jesús, aleluya, qué bueno. Pero espérate que venga la prueba, peleamos con el Señor, nos vamos del grupo, no aparecemos ahí nunca más. Si nuestra sociedad quiere llamarse de veras cristiana, ya no puede seguir lanzando al aire monedas para jugar cara o cruz. A ver, Señor, voy a tirar la moneda. Si sale cara, entonces me das una vida linda. Todo seguidor de Jesús puede disponer de una ficha en que por los dos lados tiene la cruz. Nuestra sociedad debe cambiar su viciada mentalidad de orgullo, de exaltado egoísmo, de afrentoso confort. Un muchacho que tiene mucho dinero se compró una camioneta que no había en Lima y se gastó, ¿saben cuántos miles de dólares? $10,000 para ponerle el mejor equipo de sonido. $10,000. La camioneta era el Enterprise, parecía el Enterprise. Tenía todos los lujos. ¿Saben cuánto le duró? Una semana. A la semana se lo robaron. Aparecieron con metralleta, lo bajaron del carro y nunca más. Así pasa. Es importante entonces, queridos amigos, darnos cuenta que el camino cristiano es un sendero para arriba, pedregoso, humilde, sin aplausos. Para un hombre de nuestro siglo, tomar la cruz quiere decir encarnarse con los problemas de los demás, de los pobres, de los hermanos. Vamos a ver quién lo hace. Encarnarse no quiere decir hacer filosofía sentimentaloide, no. Sobre la pobreza y la injusticia social, ahí me voy a tener que meter, sabiendo de antemano que te van a llevar y vas a sufrir y al final pueden caerte piedras, puede ser, pueden escupirte, pueden insultarte. Encarnarse con los problemas de los demás es luchar incesantemente por lograr que las estructuras de nuestra sociedad sean justas, más evangélicas. Cristo nunca organizó ninguna revolución armada, no, cuidado, no tenemos que hacer acá politiquería. Nunca dijo Jesús, bueno pues,
tomen sus espadas, sus cuchillos y síganme. No, nunca dijo eso Jesús. Pero sí dijo que no venía a traer la paz, sino la guerra. Es decir, vengo a despertar los corazones que duermen plácidamente sobre los laureles de una fe muy aletargada, muy dormida. Tenemos que rezar mucho por nuestro Papa, porque él está con muy buena voluntad tratando de mejorar y de cambiar muchas cosas en la Iglesia. Queridos hermanos, a todo esto que nosotros queremos vivir nuestro cristianismo, se llama meterse en líos. El Papa decía, hagan bulla, metan lío. En tiempos como en los nuestros, a Cristo más de uno lo hubieran tachado de comunista, de socialista. Este apelativo a veces es muy cómodo para señalar a los que dicen ciertas verdades. Como a perros con rabia hay que huirles. Nuestra sociedad con toda placidez se llama cristiana. Y parece que la mayoría está conforme con esta afirmación. Cuando se vuelven a leer las palabras de Jesús, el que no quiera tomar su cruz no puede ser mi discípulo, entonces uno ya no sabe en verdad si es cristiano o sabe qué cosa es. Pero, hermana, hermano, cuando tú empieces a negarte de todas esas cosas que te producen placer, para poder ayudar a unas personas que ni siquiera te van a agradecer, pues ahí habrás comenzado a ser un verdadero cristiano. Y yo termino con un cuentito, no es un cuentito, es algo de la vida real que nos pasó. Estábamos yendo con un padre, con un sacerdote santo, estábamos yéndonos a la ordenación sacerdotal de un muchacho que nos había invitado. Y a propósito nos pusimos en el carro temprano y salíamos de Ñaña para Lima. Y teníamos que ir temprano. Cuando de pronto estábamos en la carretera medios dormidos y este padre empieza a gritar, para. Así que todos los que estábamos atrás nos asustamos, nos levantamos. ¿Qué pasó? Él se había dado cuenta que habían atropellado a una persona y nadie paraba. Para. Así que lo subimos al carro y nos fuimos al hospital de Vitarte. No nos recibieron. Fuimos al hospital de Ate. Tampoco nos recibieron. Fuimos a otro hospital de Lima. Tampoco nos recibieron. Total, terminamos en otro sitio. Lo recibieron, pero por supuesto, chao ordenación sacerdotal. No fuimos a la ordenación sacerdotal. Gracias a este padrecito que nos enseñó a renunciar no con fastidio, sino con alegría. Y así habrá muchas cosas en la vida que tenemos que renunciar, pero Dios quiera que lo hagamos con gozo, pensando en las bienaventuranzas, pensando en tanta gente que sufre y que estamos compartiendo con ellos algo de su sufrimiento. Cuando estaba saliendo para acá, para la radio, me preguntaron, padre, ¿de qué vas a hablar? Yo le dije de la cruz. Dijeron, padre, ese es un tema no popular. Ah, sí, por supuesto, claro que sí. Y yo le dije a esta persona, te aseguro que no van a hacer preguntas, porque ahí vas a ver tú, he dicho y hecho. ¿No? Silencio del sepulcro, así es. Bueno, pues, así es. Si yo hubiera tocado el tema sobre prosperidad, sobre cómo tener mayor riqueza, 300 preguntas. Pero sobre la cruz, un tema
no popular. Bueno, pero es nuestra realidad. Es el camino para llegar al cielo en la cruz. Evádanla, hagan lo que quieran, pero así es. Así es. Bueno, le damos gracias al Señor. Vamos a pedirle al Señor hacer una oración a todos esos cristianos miedosos. Vamos a pedirle a Jesús que nos ayude. Como Él no tuvo miedo, tampoco tengamos miedo. Querido y precioso Jesús, cuando tú nos llamaste, nos dijiste las cosas claras. No nos pintaste el camino color pinky, no hubo campanitas ni tampoco aleluyas. Nos dijiste: el camino será así, de cruces y de sufrimiento. Señor, siempre hemos huido de la cruz, siempre, en nuestra casa, en el trabajo, con los amigos. Siempre hemos huido de mirarnos a nosotros mismos. Y sufrimos tanto porque no sabemos agarrar nuestra cruz con amor. Señor, hoy te decimos que si no queremos tener miedo, queremos abrazar nuestra cruz. Si queremos ser discípulos tuyos y queremos que tú seas el Rey de nuestro corazón, si queremos que tú seas el número 1, tenemos que pasar por la cruz. Por eso, Señor, quítanos ese miedo para abrazarnos a ti, para abrazarnos a tu cruz, a la cruz que tú nos has puesto en este mundo. Señor, ayúdanos a decirte sí como María, que aceptó su cruz con profunda fe. Ayúdanos a ser como Francisco de Asís, como Marta Robin, como María Bordoni, como todos los santos que aceptaron llevar la cruz con gozo, con alegría. Señor, ayúdanos, quítanos ese miedo a la cruz. Queremos nacer de tu espíritu, pero ser valientes en llevar nuestras pequeñas cruces de cada día. Ven, Señor, ven en auxilio nuestro. Tú tuviste un Simón de Cirene cuando nuestras cruces están pesadas y nos tiran al piso. Necesitamos a alguien con brazos fuertes como los tuyos, Señor, que nos ayude a cargar nuestra cruz. Tú nos has dicho: el que carga con mi cruz es digno de mí. Señor, aquí estamos, dispuestos a llevar nuestra cruz, una cruz que no necesariamente se adapta a nuestro hombro. A ti te tiraron por tierra en la pesada cruz. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Gracias, Señor, por llamarnos, por invitarnos,
Gracias, Jesús, por decirte sí, y queremos decirte sí hasta las últimas consecuencias. Gracias por amarnos, por tocarnos, por perdonarnos. Gracias, Jesús. Hazme como tú, hazme como tú, Jesús, hazme como tú. Queridos hermanos, los espero en una próxima oportunidad. Escucharemos algunas palabras de parte del Señor. Y aprovecho de este momento para decirles que el 25 de octubre tendremos nuestra jornada, nuestro evento de oración, de formación, de sanación, el 25 de octubre en el auditorio del Colegio de la Reparación. Pueden conseguir sus entradas en la parroquia de Monterrico, Nuestra Señora del Consuelo, la parroquia de San Borja, Nuestra Señora de Gracia, la parroquia de Surco, Cristo Salvador, la parroquia de Chorrillos, San Pedro de Chorrillos. Pueden conseguir sus entradas, es muy cómodo el precio, todo el mundo puede ir y así formarnos, así crecer en este tiempo de formación, de renovación interior. Los espero este 25 a las 8 de la mañana en el auditorio del Colegio La Reparación de Miraflores. Que Dios le bendiga, que tengan una semana feliz y muchas bendiciones para ustedes.